Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Hoy nos dedicaremos a la guía número 11, que es acerca de cadenas de caracteres. Estas las vamos a conocer también como lo que serían strings. Entonces, ¿para qué las vamos a utilizar? Bueno, primeramente tenemos que saber que ya hemos ocupado las cadenas de caracteres. Cada vez que estamos declarando una variable de tipo de string que la hemos venido utilizando durante todo el ciclo, estamos utilizando cadenas de caracteres. ¿De dónde viene este nombre o esta asignación, como decir, cadenas de caracteres? Lo que sucede es que un tipo de dato de string, pues originalmente no se concibió así, ¿verdad? Como una variable donde pudiera almacenarse una cantidad completa o de varios caracteres a la vez, sino que originalmente pues el tipo de datos fue de tipo carácter, así como el char que nosotros utilizamos actualmente. Y en ese pues sabemos que podemos almacenar solamente un carácter, por lo que viendo la necesidad de que se pudieran almacenar más caracteres, por ejemplo, si queremos almacenar un nombre, pues entonces no es práctico guardarlo pues en un tipo char, porque tendríamos que guardar vectores, ¿verdad? Vectores de tipo char, y tendríamos que calcular más o menos cuántos espacios debería de utilizar ese nombre, ¿verdad? Entonces, los strings pues no es solamente un conjunto de caracteres contiguos en memoria, como lo haríamos con un vector tipo char, sino que son instancias. Es decir, un tipo de dato string es un objeto de la clase string. Entonces, esto es una clase programada, ¿verdad? Que maneja los vectores de tipo char como si fueran una sola variable de tipo string. Entonces, tenemos dos formas para poder crear nuestras cadenas de caracteres, ¿verdad? En C#, que ya lo hemos utilizado, y para ello, pues tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que es mediante un literal. Mediante un literal decimos que vamos a poner un tipo de dato string, le ponemos el nombre de la variable y esto ya pues es la declaración de esa variable tipo string. Ahora, acá con el símbolo este de igual estamos asignándole el valor que queremos que guarde esa variable que se llama saludo. Entonces, esto es la forma en que nosotros podemos crear una cadena en C# mediante un literal. También lo podemos hacer con un constructor explícito. Eso quiere decir, cuando hablamos de constructores, es que vamos a utilizar la palabra new para poder instanciar un nuevo objeto de una clase específica. En este caso ya dijimos que los strings son objetos de una clase, ¿verdad? Las variables que declaramos de tipo string son de la clase string. Por lo tanto, pues podemos llamar a un constructor de esta forma. Observe en este bloque de código, esta es la forma donde dice string saludo es igual a new string array. Si nos fijamos en la línea anterior, estamos declarando un vector que se llama arg, y ese vector es de tipo char, es decir, que cada uno de las posiciones de ese vector va a contener un carácter. En este caso, este vector contiene estos caracteres que si ya lo leemos en conjunto diría hola, ¿verdad? Pero acá los tenemos por separados en cada una de las posiciones de este vector, que en este caso sería un vector tipo char de 4 posiciones. Y con esta instrucción que tenemos acá, string saludo, estamos definiendo una variable de tipo string y estamos creando o instanciando un nuevo objeto de tipo string, el cual va a contener AR, que sería el arreglo de caracteres. Por lo tanto, cuando hagamos esta instrucción donde dice console writeline, ahí lo que vamos a imprimir es hola. Luego, la creación de cadenas en C, siempre estamos creando. Ahora aquí tenemos otro ejemplo en el cual estamos
declarando un string, dice que es público, y esta instrucción nos va a servir para que podamos definir un carácter que nosotros lo vamos a especificar y que digamos cuántas veces queremos repetir este carácter. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Aquí tenemos la instrucción. String, dice, esta es una variable de tipo string, se llama repetición, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo string con el carácter 10 veces. ¿Cuál es ese carácter? Ese ya estaba definido antes, donde dice carácter es igual a slash. Por lo tanto, aquí estamos creando esta variable tipo string que se llama repetición, la cual va a contener 10 veces este símbolo, ¿verdad? Ese slash. Y eso es pues lo que imprimiría cuando ejecutamos este console write-line. Bien, entonces para que vayamos comprendiendo un poco acerca de las cadenas de caracteres, ahorita hemos visto cómo declararlas y cómo crearlas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos van a servir? Bueno, es útil que nosotros conozcamos las funciones que están relacionadas con las cadenas de caracteres, ya que los datos que leemos, por lo general, no, la mayoría, pues, puede ser que no sean numéricos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vamos a llevar el registro de personas naturales, por ejemplo, entonces ahí lo que se necesita saber es el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, su DUI, ahí es donde se le asigna el DUI, ¿verdad? Dónde vive, cuál es su tipo de sangre, etcétera. Tenemos un montón de datos y todos esos datos, la mayoría no son de tipo numérico. Entonces, es necesario que aprendamos a utilizar las cadenas de caracteres o los valores de tipo string y que podamos aplicar las funciones relacionadas a ellos. O sea, cuando hablamos de este tema de cadenas de caracteres, pues lo que nos referimos es a que usted sepa aplicar las funciones que ya existen en los datos que va a utilizar. También, pues, se le puede poner algún ejercicio en el cual usted tenga que pensar cómo va a hacer para manipular esas cadenas de caracteres. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo le digo que con los datos suyos, ¿verdad? Usted elabore o no se sabe, ¿verdad? Si no dan el nombre de una persona, que usted asigne el carnet de la persona, según la nomenclatura que ocupamos en la universidad. Usted sabe de que el carnet lo ponemos con las primeras 2 letras en mayúscula y cada una de esas letras corresponden a los 2 apellidos que usted tiene. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, que extraer de su primer apellido la primera letra, de su segundo apellido la primera letra y además, después de eso, ¿qué sigue? Siguen los 2 números correspondientes al año en que usted ingresó a la universidad. Y luego vienen otros 3 dígitos, los cuales son un correlativo que va a estar dado por el número de personas que tengan ese mismo inicio de carnet, por ejemplo, que tengan las mismas iniciales en los nombres y el mismo número de año. Entonces, ahí ya se va a asignar un correlativo para poder hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, para poder crear, digamos, ese carnet, usted debe de manipular todas las cadenas, ¿verdad? Todos los diferentes datos que ya tiene. Por lo tanto, para eso es este tema, ¿verdad? Para que podamos ver qué funciones existen y cuáles pues tendríamos que inventarnos cómo hacer, ¿verdad? Bien, entonces acá ya vimos cómo podemos crear un string diciéndole que complete con tantos caracteres de un mismo iguales, ¿verdad? Aquí tenemos el slash y lo repite 10 veces. Veamos otras funciones. Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? En el cual pues está creando igual, está instanciando una variable que es de tipo string. Y ojo, aquí esta función string
no nos va a servir solamente para poder crear un string con, repitiendo un mismo carácter, sino que también aquí podemos, en este caso, lo que se está haciendo es de que tenemos un vector que se llama AR y el contenido de esta es una prueba, pero eso está en un vector de tipo char. Quiere decir de que está en una posición cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que estamos haciendo es instanciando una nueva variable que se llama oración, que es de tipo string, y ojo, ¿qué es lo que estamos tomando? No estamos tomando todos los valores del char array, sino que estamos tomando el arreglo desde la posición 8 hasta la posición 10. Estamos dándole un valor inicial y un valor final, de tal modo que usted pueda ser selectivo y decir solo agarre esta posición o estas posiciones. Y entonces acá, si contamos, porque como nos dice que desde la posición 8 hasta la 10, entonces comenzamos, ¿verdad? De este chart tenemos la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, porque un espacio también se cuenta, la 5, la 6, la 7 y la 8. Quiere decir de que esta oración va a comenzar tomando desde la posición 8, que es acá, aquí, ¿ve? Hasta la posición 10. 8, 9 y 10. Quiere decir de que oración solo va a contener la palabra una. Por lo tanto, eso es lo que imprimiría cuando le decimos console write line oración, imprimiría una. ¿Cómo vamos a comparar cadenas? Esto lo podemos hacer de diferentes formas porque podemos comparar el hecho de que dos cadenas sean iguales. Para comparar que sean iguales podemos utilizar un operador igual, igual o un operador equals. Esto se lo voy a mostrar en un código que tenemos acá. Aquí tenemos un arreglo de tipo char que en conjunto dice mexicanos, ¿verdad? Y tenemos un string, el nombre 1 es Juan y el nombre 2 es Juana. Y tenemos una variable de tipo string que dice que es, estamos instanciando un string de la variable o del vector AR. Por lo tanto, ¿qué contiene esta ciudad 1? Contiene mexicanos, pero ya no separados cada uno de los elementos, sino que lo tenemos en una sola variable de tipo string. Entonces acá, ¿qué más tenemos? Ciudad 2 dice es lo mismo, o sea, ahorita estamos asignándole un mismo valor a ciudad 1 y a ciudad 2, pero a los nombres, el nombre es Juan y el nombre 2 es Juana. Entonces veamos si son iguales. Lo podemos hacer a través del método equals, ciudad 1 equals ciudad 2. Esa es una pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? Porque estamos adentro del if y observe cómo estamos invocando lo que sería la propiedad. Solamente pone usted el primer string, punto, es una propiedad que usted va a investigar, ¿verdad? Equals, y adentro de paréntesis le pone cuál es la variable con la que lo va a comparar. Si son iguales, pues entonces lo que hace es devolverme 1, ¿verdad? Y si son diferentes, me devuelve 0. Ese sería el resultado, ¿verdad? Si son iguales, pues entonces vamos a decir, ¿verdad? Que son de la misma ciudad, ¿verdad? Sería verdadero, ¿verdad? Son de la misma ciudad y vamos a imprimir Juan y Juana son de la misma ciudad. Y luego en el otro, pues si no son iguales, entonces me va a decir que Juan y Juana son de diferentes ciudades, ¿sí? Ahora, lo mismo podemos hacer con el operador igual, igual que ya lo conocemos también. Ya habíamos hecho preguntas con esto, ¿verdad? No sé si los habíamos aplicado con respecto a una variable string, pero sí lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo, ¿verdad? Si son iguales, pues imprima que son iguales y si no son diferentes. Bien, eso es que estábamos asignando directamente un valor.
a esas variables, pero lo podemos leer también, ¿verdad? Eso es lo mismo que hemos aprendido durante todo el ciclo. Cómo leer variables tipo string. Las leemos, ¿verdad? String, nombre igual, nombre 1 igual a console readline. Eso es todo lo que tenemos que hacer, así como lo hemos hecho siempre. Leemos el nombre, leemos la ciudad, el nombre 2 y la ciudad 2. De tal forma que aquí ya vamos a poder tener valores diferentes para las diferentes variables. Entonces comparamos, ¿verdad? Si la ciudad 1 es igual a la ciudad 2, pues entonces imprimimos que son de la misma ciudad, y si no, lo contrario. Entonces podemos ocupar de igual forma el equals con el igual igual. Ahora, tenemos otros métodos para comparar también, que nos van a permitir saber no solamente si son iguales, sino que también nos permite saber si una cadena de string es mayor que otra o menor que otra o son iguales. Entonces, con esto vamos a aplicar el método compare_to. Este método también se ocupa de la misma forma, ¿verdad? Vamos a escribir pues la variable .compare_to y le vamos a poner la variable en la cual queremos comparar. ¿Qué va a salir como resultado? Si esta función, este método nos devuelve 0, es porque las variables son iguales. Si nos devuelve un número negativo, quiere decir que la variable que pongamos afuera, la que estamos comparando, es menor que la que está dentro del paréntesis. Si nos devuelve un número positivo, es que la variable de afuera es mayor que la que está adentro. Por lo tanto, acá esta instrucción es bastante útil para que usted pudiera, por ejemplo, ordenar alfabéticamente un vector. Va, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos a Juan y a Juana, ¿verdad? Que los estamos metiendo en una cadena 1 y en una cadena 2. Y entonces imprimimos la cadena y aquí comparamos. CAD1, que sería Juan, compare_to CAD2 menor que 0. ¿Qué significa esto? Estamos preguntando si la CAD1 es menor que CAD2. Eso es lo que estamos preguntando. Por lo tanto, si es cierto, entonces vamos a imprimir que la cadena y ponemos el nombre de Juan es menor que CAD2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Juan es menor que Juana? Sí es menor porque aquí tenemos, Juana tiene una letra más y eso le hace que valga más que Juan, porque Juan ahí ya no le sigue ningún otro carácter. Por lo tanto, recuerde que cuando estamos comparando cadenas, lo que hace el lenguaje es que agarra cada uno de los caracteres y los va comparando uno por uno. En este caso, cuando verificó a Juan y encontró que Juana tenía otro carácter. Por lo tanto, ese es otro valor que tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Por lo tanto, Juana es mayor que Juan, ¿sí? Entonces, aquí sería el resultado de CAD1 compare_to CAD2, diría que Juan es menor que Juana. Esto es en términos de códigos Unicode, ¿verdad? Cada uno de los caracteres que nosotros utilizamos tiene un valor único Unicode, que eso es un valor numérico, ¿verdad? Entonces lo que se compara es el valor numérico. Y así pues acuérdense que esto hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, porque la A mayúscula tiene un valor Unicode mayor que la A minúscula, por lo tanto ahí podemos decir, ¿verdad?, cuál es mayor. Y pues si CAD1 compare_to CAD2 es 0, quiere decir que son iguales. Y que si CAD1 compare_to CAD2 es mayor que 0, pues entonces ahí podemos concluir de que la primera cadena es mayor que la segunda, ¿ya? Bien. ¿Cómo podemos concatenar cadenas? Esto es algo que también ya hemos utilizado. Y es cuando
ocupamos este símbolo más para sumar un string con otro, ¿verdad? Y esto pues se llama concatenación. Ahora, aquí estamos declarando pues, un vector tipo array que dice una cadena, lo asignamos a una variable string. Esto no es necesario que lo esté haciendo siempre, ¿verdad? Aquí directamente usted le puede poner string regla es igual a una cadena. Y entonces acá regla es igual a regla más puede contener números. Ojo con esto. Aquí le estamos diciendo que a esta variable regla, que ahora contiene una cadena, le vamos a sumar este otro pedazo de texto. Entonces, esta otra porción de string. Entonces, ¿qué va a contener esa variable? Va a contener una cadena, puede contener números. Ojo, acá lo que estamos haciendo, a pesar de que es la misma variable, lo que estamos haciendo es asignar esta concatenación a una nueva dirección de memoria, aunque la variable se llame igual. Entonces le asignamos una nueva dirección de memoria. Y eso nos quedaría ya completo, ¿verdad? Bien, esto es lo que está explicado acá. Estas sentencias no cambian la cadena original, sino que se adquiere una nueva zona de memoria para la nueva cadena. Copia la antigua en la nueva y añade la nueva parte. La referencia regla, o sea, la variable que teníamos ahí, ahora apunta a una nueva cadena. Es lo que les estaba explicando yo. Ahora creamos una nueva variable que se llama igual, pero ya no está en la misma posición de memoria, sino que está en una nueva y la vieja cadena queda disponible para recolección de basura. Esto es algo que nosotros no hemos hecho todavía. El próximo ciclo vamos a verlo. Que es que hay datos que se van quedando como dispersos ahí en la memoria, ¿verdad? Y que no los hemos limpiado, pero hay métodos que sirven para limpiar esa basura para que esos datos no nos vayan a afectar después en otros resultados. Bien, hay otra forma de concatenar cadenas que sería ocupando el método concat. Aquí tenemos este cat1, que lo que va a contener es este vector de tipo char, ¿verdad? Que es 5 más 7. Eso es lo que tenemos ahorita en cat1, 5 más 7. Y dice de que esta otra cadena solo tiene el símbolo de igual. Entonces, cuando nosotros queremos concatenar o unir dos funciones, pues entonces solo aplicamos, ¿verdad? En una nueva. Este es un nuevo string operación. Entonces dice de que string.concat, cadena 1 y cadena 2. Entonces, cadena 1 tiene 5 más 7 y el otro tiene igual. Entonces lo unimos. 5 más 7 igual. Este es el resultado de esa cadena. ¿Para qué vamos a querer ocupar este concat? Bueno, puede ser de que tengamos guardados los datos de nombre, por ejemplo, aparte y de apellidos aparte y necesitemos el nombre completo de un estudiante o de una persona. Bien, la conversión de cadenas es otra función que también podemos aplicar a lo que sería los strings. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, para convertir a string, cuando tenemos números, ¿verdad? O cuando tenemos cualquier otro tipo de dato, puede ser un char, puede ser un double, ¿verdad? Entonces queremos convertirlo a string. Lo que hacemos es declarar la variable string, ¿verdad? Y le damos un convert to qué tipo de dato queremos, tu string. ¿Cuál variable? Esta X, que sería un entero. Aquí le podemos poner cualquier tipo de dato, ¿verdad? Si es un double, si es un char, si es un bool. Entonces lo ponemos adentro de los paréntesis y eso lo que va a hacer es convertirme lo que esté adentro en un string. De tal forma que ya lo podemos ir a imprimir, ¿verdad? Como string. Entonces acá el resultado de console writeline es 57, pero en string. Bien. Si lo vemos de forma contraria, si tenemos un string y lo queremos convertir en otro tipo de dato, lo ocupamos siempre la misma función, ¿verdad? La misma clase y le decimos a qué tipo de dato queremos convertir. En este caso, twin32 lo que hace es convertirlo a
un entero de 32 bits. Acuérdense que tenemos enteros, ¿verdad? Los int normales que nosotros utilizamos son estos, los de 32 bits. También tenemos los long int, que son de 64. Entonces, si usted lo quiere transformar a un long int, pues entonces se pone toInt 64. También tenemos short, que sería toInt 16, y así sucesivamente. Ahí hay que investigar cuáles son los tipos de datos al cual queremos convertir, y eso es lo que le vamos a poner acá después del punto. Y adentro del paréntesis, lo que se pone es cuál es el parámetro, cuál es la variable que queremos convertir. Bien, luego, siempre convirtiendo cadenas, aquí tenemos otros ejemplos para pasar a char o pasar a string. Convert to char, convert to string, y cada uno pues tiene su propio tipo de dato al que queremos pasar. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación, y con pues lo que vamos a hacer es cambiar los slash por un símbolo negativo, ¿verdad? Sería un guión, ¿verdad? Entonces tenemos un string en el cual estamos guardando la fecha con su formato completo, ¿verdad? Así como nosotros lo utilizamos, mes, día, mes, año. Y entonces asignamos a un nuevo vector de tipo char. Y aquí lo estamos declarando que sería de la longitud de la fecha, es decir, que tendría 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 espacios tendría este nuevo vector que se llama b, y lo que vamos a hacer es asignarle a este vector, ¿verdad?, cada uno de los elementos de este string, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacemos. Comenzamos desde la i igual 0, sería la posición donde está el 3, hasta la última posición de ese string, ¿verdad? De fecha string. Y lo que vamos a hacer es, ojo, miren, aquí lo estamos tomando esto como que si fuera un vector, ¿verdad? Porque según la posición que nosotros tomemos, pues ese es el valor. Y se lo estamos asignando a un vector en una posición, ¿verdad? Cada una de los caracteres va a estar en una posición del vector b. Entonces aquí le decimos conviértalo a char, porque aquí tenemos un string. Entonces si nosotros queremos pasarlo a un vector de tipo char, pues tenemos que convertirlo primero a char. Convert to char, el fecha sub i. ¿Quién es fecha sub i? Fíjense, aquí lo estamos tomando, es un string, no es un vector, pero se puede hacer referencia a él por la posición que tiene. Entonces, fecha sub i, que en primera instancia sería 0, pues entonces comenzaría en 3. Entonces aquí, sí, ¿verdad? En 3. Y luego lo va a meter en la posición sub i. Entonces, en la posición sub i, la posición sub 0, tendría 3, la posición 1 tendría 1, la posición 2 tendría slash, la posición 3 tendría 1 y así sucesivamente. Entonces acá ya lo guardamos, este vector, el vector tipo char, tiene cada uno de estos elementos y ahora lo imprimimos, pero modificado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dijimos que íbamos a cambiar el slash por un guión, ¿verdad? Un guión medio. Entonces volvemos a recorrer ese mismo vector que ya teníamos desde la posición 0 hasta la última posición de ese vector. Y vamos uno por uno comparando. Mire, con el igual. Comparando si es un slash, entonces la posición va a ser un guión medio. Y lo imprime, ¿verdad? Ya con esto, pues usted ya está cambiando ese carácter por un guión. Para corregir cadenas. ¿Se acuerda que cuando hemos estado haciendo ejercicios en el cual pues leemos nombres, por ejemplo, en el cual nos ponemos a leer opciones, cuando solicitamos que se leyeran
días. Entonces yo les decía de que no es viable que usted digite el día, ¿verdad? O que el usuario digite el día, porque la persona puede fácilmente equivocarse y por escribir lunes pueda escribir L-U-N-S, ¿verdad? Y se come la E, o puede escribirlo todo en mayúscula y usted lo estaba validando en minúscula, lo puede escribir todo en mayúscula y usted lo estaba validando al revés, o lo puede escribir con la primera mayúscula, la de los minúsculas. Entonces usted no puede estar adivinando cómo va a escribir la persona una palabra. Por eso es que no habíamos hecho validaciones hasta este momento. Pero de aquí en adelante ya usted va a saber cómo hacerlo y sí va a aplicar, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta función que se llama toLower, que esto lo que hace es pasar a minúscula todo lo que esté en el string que lo está invocando. Entonces acá cadena 1 dice, esta es una prueba. Bien, cadena 1.toLower lo vamos a guardar en cadena 2. Y entonces acá, ¿qué va a hacer este toLower? Lo va a convertir todo a minúsculas. Por lo tanto, vamos a tener el resultado. Esta es una prueba y esto va a estar guardado en cadena 2. Entonces aquí esto es una gran ventaja para el programador porque ya no vamos a estar teniendo que poner todas las opciones posibles que el usuario pueda decidir, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, vaya, digite continuar sí o no. Entonces, no importa que se lo ponga en minúsculas, en mayúsculas o combinado, usted lo convierte, digamos, a minúscula o a mayúscula y entonces ahí valida si continúa o no. Tenemos esta otra que es toUpper, que lo que hace es convertirlo a mayúsculas. Entonces, si tenemos la cadena 1 C# y le aplicamos el toUpper, lo que vamos a tener es C#, pero ya en mayúscula. Bien, para corregir cadenas, puede ser que se nos haya olvidado insertar en un, por ejemplo, en un nombre de una persona, es necesario de que usted le ponga el título, por ejemplo. Entonces, digo yo, ¿verdad? Juan Pérez es arquitecto, entonces tengo que agregarle antes del nombre, tengo que ponerle arquitecto Juan Pérez. Entonces ahí podemos utilizar lo que sería esta instrucción insert. ¿Cómo se ocupa? Bueno, aquí le ponemos insert después del string al que queremos modificar. Le ponemos el nombre del string, punto insert, y le ponemos desde qué posición queremos insertar algún valor, ¿verdad? String. En este caso, fíjense, cadena 1 es programación en C#. Ahora, en la cadena 2, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar cadena 1, o sea, insert desde la posición 16, visual. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar? Aquí contemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 es el espacio, 13, 14, 15 el otro espacio y 16 sería esta C. Por lo tanto, aquí voy a empezar a poner lo que viene acá pues anexado como parámetro, ¿verdad? Entonces aquí tendría que ser visual y después C#. Por lo tanto, cuando imprima esta cadena, me va a decir programación en Visual C#. Ahí ya sabemos cómo insertar en una cadena. El trim es una función súper importante porque cuando las personas digitan, cuando el usuario está escribiendo algo que usted le solicita, es bastante común que se le vaya un espacio en blanco, ya sea al principio o al final de lo que está escribiendo, o no solamente uno, sino varios espacios en blanco, y entonces eso ya nos puede modificar lo que sería una comparación. Por ejemplo, si yo le digo de que busque en un listado el nombre de una persona, ¿verdad? De un usuario del sistema, por ejemplo, y estoy diciendo que busque el nombre del usuario y lo tenemos como Maritza, ¿verdad? Y la persona digitó su usuario y escribió Maritza, pero le puso un espacio al final de lo que escribió.
Entonces, cuando los compare el programa ya no los va a encontrar iguales. Entonces, por eso es importante esta función trim, porque lo que hace es eliminar los espacios en ambos extremos de una cadena. Quiere decir de que si hay espacios vacíos antes o después, ya sea uno, dos o varios, ¿verdad? Antes o después de la cadena, pues entonces ahí es donde los elimina y de esta forma ya no nos daría problemas, ¿verdad? Ya no diría que no puede entrar la persona porque no es igual el nombre de usuario. Entonces, en este caso tenemos informática en el cual aquí tenemos un espacio y aquí tenemos varios espacios. Entonces, cuando aplicamos lo que sería la función trim a cadena 1, donde está guardado informática, lo que vamos a obtener en cadena 2 sería informática, pero sin espacio. ¿Cómo vamos a corregir cadenas? Bueno, corrección de cadenas, eso es lo que venimos viendo, las diferentes funciones de las cadenas. Este split, ¿para qué nos va a servir? Este es un método que identifica sus cadenas en una cadena delimitada por caracteres especificados en un array y las devuelve en otro array. Ya hablándolo en español, para que lo comprendamos un poco más, puede que tengamos en un arreglo valores que estén separados por algún separador específico, por ejemplo, por un slash cuando tenemos una fecha, por ejemplo, por coma, cuando leemos un archivo, digamos, de Excel o punto y coma, depende cómo esté configurado, o que hayan datos que estén separados por una tabulación o por un espacio. Entonces, ahí es donde nos va a servir el split. Ya la próxima semana vamos a empezar a ver registros y esta función va a ser súper importante que la podamos utilizar. Aquí tenemos un ejemplo y ya lo vamos a ver en el Visual Studio también, que tenemos una fecha. Entonces acá lo que le estamos haciendo en este vector de limitadores es diciéndole cuál es el carácter que vamos a ir a buscar. Entonces, fíjese, vamos a aplicarle a un vector, o sea, vamos a crear un vector de subcadenas. Y entonces, este vector lo vamos a le vamos a aplicar el split ¿a quién? A el string que querramos separar, ¿verdad? Si nosotros tenemos un string que está separado por puntos y comas, pues nuestro delimitador va a ser punto y coma. Y aquí le vamos a dar el nombre del string al que queremos separar con su respectivo split. Y le vamos a poner cuál es el delimitador, ¿verdad? Vale, entonces este es un nuevo string. Ahorita no tiene ningún valor, pero ¿cómo hacemos para llenarlo? Siempre ocupamos un lazo for, porque esto lo estamos ocupando como que si fuera un vector, ¿verdad? Comenzamos desde la posición 0 hasta la última. Y acá, subcat.length, ¿verdad? Que sería la longitud de de subcadenas, de las subcadenas. Que en este caso, pues, sería 3, ¿verdad? 3 porque tenemos 3 subcadenas, nos saldrían aquí con este delimitador, ¿sí? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3. Vamos a imprimir lo que sería la cadena sub 0 en el primer caso, que eso lo que imprimiría sería 31. ¿Por qué? Porque buscó el slash y lo encontró y entonces lo que está antes dice que es 31. Luego va otra vez al lazo for, ¿verdad? Encontró el valor de 12 y eso sería el valor de la cadena sub 1, de subcat sub 1. Luego encuentra el valor 2016 en la posición 2. Luego, pues aquí lo que estamos preguntando es que subcat 1, acuérdense que esta es la 0 y esta es la 1. Si subcat 1 es 12, pues imprima que es diciembre. Ya, ahí tenemos una forma ya de asignar un texto a lo que sería un número de mes.
Y luego pues vamos a recorrer nuevamente el vector de subcadenas y a imprimirlo. Entonces nos imprimiría 31/12/2016. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo podemos observar esto ya en la programación. Entonces, veamos. Aquí tengo un ejercicio en el cual les voy a mostrar primero el uso de estos métodos que no los habíamos visto en los vectores, que es el reverse, el sort. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos en un ejemplo en el cual estamos declarando un vector de tipo string y este vector contiene 4 elementos: Roxana, Manuel, Danilo y Sara. Esos son los elementos que contiene el vector. Ahora le decimos que lo imprima, el vector original. Acuérdense que para imprimir vectores, pues siempre nos auxiliamos de la estructura repetitiva for, o puede ocupar usted un for each si le sale más fácil, si lo encuentra más fácil. Entonces comenzamos desde la posición 0 hasta la longitud, ¿verdad? Hasta menor o igual que la longitud. Menos 1. Menor o igual que la longitud menos 1. Aquí podría usted ponerlo menor que empleado.length, ¿verdad? Es cuestión de comprensión acá, porque llegamos desde la 0 hasta la 3. Bien, imprimimos cada uno de ellos, quiere decir que estamos imprimiendo el vector original. Luego vamos a aplicar el reverse para que veamos cómo funciona, cuál es el resultado que nos va a dar aplicar reverse a ese arreglo empleado, que es este. Y luego vamos a aplicar, igual, ¿verdad? Lo imprimimos. Y luego vamos a aplicar el método sort, que este habíamos dicho que es para ordenar en forma ascendente el vector. Bien, veamos cómo se ejecuta este método. Entonces les voy a compartir la ejecución. Y aquí podemos observar que tenemos original, dice, es Roxana, Manuel, Danilo y Sara. Esos son los valores originales que teníamos. Ahora, cuando aplicamos el método reverse, observe lo que sucede. Nos dice Sara, Danilo, Manuel y Roxana. Si observamos, no los está poniendo en orden descendente, sino que los está poniendo el vector original al revés de como lo teníamos. O sea, cuidado con este, que no es para imprimir descendente, sino que es al revés, porque dice Sara, Danilo, Manuel y Roxana. Entonces solo cambia el orden al revés. Pero el método sort, veamos qué hace. Este sí habíamos dicho de que es un método para poder ordenar en forma ascendente. Danilo, Manuel, Roxana, Sara. Si nosotros nos ponemos a comparar o a ordenar alfabéticamente, entonces nos damos cuenta que efectivamente Danilo va antes que Manuel y Manuel va antes que Roxana y Roxana va antes que Sara, y cambia totalmente lo que sería el orden que tenemos en el vector original. Ahora, para poder ordenar dos vectores, eso se los dejo de tarea y eso les va a salir seguramente en el evaluado, ¿verdad? O en el examen, para poder ordenar dos vectores a la vez que estén relacionados, ¿verdad? Que estén paralelos. Bien, vamos a seguir observando cuál es el funcionamiento de estos códigos. Ahorita le voy a poner un comentario para que podamos ver otra parte del código. Y hoy vamos a visualizar cómo funciona esta función de equals, ¿verdad? Que lo que hace es comparar si son iguales. Observe que aquí tenemos un valor. No lo estoy guardando en una variable, sino que directamente le estoy dando los valores. Estoy comparando la palabra bono con la palabra bonificación. ¿Quién será mayor, bono o bonificación? ¿Quién debería de ir primero? Pues entonces acá
acuérdense que compare to me va a dar un valor numérico, ¿sí? Me va a dar -1 en caso de que este sea menor que este. O sea, bono sea menor que bonificación. Me va a dar 0 si bono es igual a bonificación. Y me va a dar 1 si bono es mayor que bonificación. Entonces acá lo comparo y lo guardo en la variable valor. Esto pues es como una prueba, ¿verdad? Usted lo puede ocupar de forma diferente como quiera. Y le estoy diciendo de que guarde R es un booleano que me va a decir que si son iguales, ¿verdad? Si el valor es igual a otro valor, o sea, otro valor es 1, aquí lo que estoy preguntando es que si bono es mayor que bonificación, ¿verdad? Si me da 1 es porque bono es mayor que bonificación. Entonces, aquí voy a imprimir la R, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen ustedes cómo sería el resultado. ¿Es bono mayor que bonificación? Veámoslo. En ejecución dice que sí es verdadero. Bono es mayor que bonificación. ¿Por qué? ¿Por qué si la palabra es más larga? Bueno, porque el código ASCII de la I es menor que el código ASCII de la O. Entonces, ahí es donde nos modifica, ¿verdad? O nos determina que bono es mayor que bonificación. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver ahora cómo funciona el método replace. Esto es para reemplazar un valor por otro. Esto no lo habíamos visto, ¿verdad? Acá tenemos este string que contiene 4 más 8 más 10 menos 5. Es un string. Entonces yo lo que quiero hacer es cambiar la suma por un símbolo de multiplicación. Lo que vamos a hacer es un nuevo string resultado, ¿verdad? En el que le estoy diciendo que ecuación, esta variable que ya tenía inicializada, le vamos a dar un replace de más. En vez de más vamos a poner un por. Entonces veamos cómo sería ese resultado. Aquí tenemos que ahora ya la ejecución me da de que el string es 4 por 8 por 10 menos 5. Sustituyó las sumas por un asterisco. Bien, ahora continuamos viendo en el código otra función. Ya probamos el replace. Ahora vamos a probar el split. Acuérdense que el split mencionamos, ¿verdad? Que lo que hace es crear subcadenas. Entonces, esto pues así como está, pruébelo. Aquí tenemos este ejemplo de un string que tiene estos datos, 14, 25, 30 y 10. Entonces, estos datos pues los queremos separar en subcadenas, ¿verdad? Almacenarlos en otro vector. Y pues en ese vector, en cada posición va a estar cada uno de estos elementos. Entonces le decimos que el indicador es la coma. Y le decimos que haga un split de cal, que sería esta variable, que haga un split con el separador de comas y veamos cuántos va a encontrar. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces va a encontrar 4 subcadenas. Y eso pues lo va a ir llenando, ese vector de subcal que ya habíamos declarado, lo va a ir llenando con cada una de las subcadenas. ¿Sí? Va, entonces, acá con esto vamos a imprimir, aquí estoy imprimiendo, miren, estoy imprimiendo cada una de las subcadenas. O sea, aquí lo que hace es lo guarda en este subcal, todas las subcadenas que salgan de ahí, ¿verdad? Puede ser que esto tenga 100 elementos, ¿verdad? Entonces, ahí este vector se va a crear con 100 elementos, porque como le va a aplicar el split según el indicador, según las comas, pues entonces se crea con esa cantidad de elementos. Y aquí lo que hacemos nada más es imprimir cada una de esas subcadenas. Y entonces cuando lo ejecutamos, vamos a ver
que nos muestra cada uno de los elementos, ¿verdad? 14, 35, 38 y 10. Entonces, acá tenemos pues la ejecución del split. Esto, por favor, apréndanlo, ¿verdad? Y aprendan a aplicarlo porque para la otra semana con los registros que vamos a leer de los archivos, pues lo vamos a necesitar. Y pues con eso ya vimos lo del reverse. Entonces ahí tenemos estas funciones que podemos aplicar de caracteres, y también los invito a que vean las funciones que aparecen al final de la guía del laboratorio, porque ahí pueden ver ustedes cuáles otras funciones existen. Bien, les voy a mostrar el ejercicio que está desarrollado en la guía, que esto es para encontrar una palabra palíndroma. Entonces acá pues no se nos olvide todo lo que ya aprendimos, la estructura repetitiva, cómo hacer para que el mismo proceso pues se siga validando, se siga repitiendo. Y aquí lo que tenemos es en el método main. Mire qué sencillo se ve el método main para poder hacer o comparar si una palabra es palíndroma o no. Simplemente leemos la palabra en un método, ¿verdad? Que este método, pues obviamente ahí tiene que mandarme un mensaje para que yo pueda introducir la palabra, y de ahí ese método pues agarra el valor que he digitado, lo valida y después lo envía de regreso para el método main. Luego en la palíndroma, aquí lo que vamos a verificar si esta palabra cumple, ¿verdad? Palíndroma es una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Entonces, si queremos probar con otra variable, con otra palabra, pues entonces le preguntamos si quiere seguir o no. Entonces, si sí o no, ¿verdad? Y observe que acá en la opción que estamos leyendo del teclado, lo estamos convirtiendo to upper para poder validar, ¿verdad? Que la persona haya escrito S o S mayúscula o S minúscula sea indiferente, porque ya le estamos poniendo acá que sea mayúscula. Bien, entonces mientras sea S mayúscula, pues entonces vamos a repetir el proceso. Veamos entonces en leer, como les decía, mandamos el mensaje, leemos la palabra y acá estamos comparando. Ojo con esto, aquí estamos haciendo una validación de que no sea vacío. Hasta el momento no habían ustedes validado de que los datos tipo string tuvieran alguna restricción. Entonces, en este momento sí estamos viendo, ¿verdad?, de que no podemos dejar vacío el campo. Por lo tanto, el PAL, sea la palabra, si es string empty, pues entonces se vuelve a repetir el proceso, o sea, vuelve a leerlo, ¿verdad? De igual forma, podríamos poner PAL igual a nada. Esto es casi que lo que habíamos escrito anteriormente en otros ejercicios. Hasta ahora, ¿verdad?, que conocemos esta función que lo que me verifica es que si está vacío el string. Lo adecuado es escribir la función de esta forma y no hacerlo de esta otra forma con el igual a nada. Bien, veamos si es palíndroma. Para esa función lo que hacemos es comparar lo que sería la palabra al derecho con la palabra al revés. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aplicamos un lazo for que me va a comenzar desde la última posición de la palabra que viene acá como parámetro, desde la última posición hasta la posición 0, o sea que venimos al revés, en cuenta regresiva, y le vamos restando 1 cada vez que recorremos. Entonces, fíjense, estamos agarrando una cadena acá que no es nada, que no tiene nada, y ahí en esa cadena le estamos sumando la posición sub i. En la primera vuelta va a leer la última posición de la palabra y la va a guardar acá. Luego en la segunda va a agarrar la penúltima posición de la palabra y la va a guardar acá. Y así sucesivamente. Acá lo que estamos haciendo es escribiendo la misma palabra pero al revés. ¿Sí? Luego lo imprimimos. Esa palabra al revés la imprimimos y luego comparamos.
es la palabra que venía igual a la cadena que tenemos. Pues si son iguales, entonces vamos a escribir que la palabra es palíndroma, y si no, vamos a decir que no es palíndroma. Entonces aquí estamos ocupando las funciones que hemos visto este día, el equals, estamos ocupando concatenaciones, estamos ocupando esta función igual, estamos ocupando el empty, estamos ocupando to upper. Entonces acá usted puede observar que esto de las cadenas tiene bastante aplicación. Y para que veamos la ejecución, pues aquí tenemos, pero dijiste una palabra para ver si es palíndroma. Entonces puedo decir sapo. Sapo, la palabra invertida es opas, entonces no es palíndroma, dice, ¿verdad? Entonces quiere continuar, le voy a poner S minúscula y observemos que siempre me permite entrar. O sea, como allá en el programa le pusimos que no importa, ¿verdad? O que transforme, ¿verdad? A mayúscula, el valor que le demos, pues entonces él lo transformó y hizo de caso que yo había puesto una S mayúscula, por lo tanto él continúa. Dijiste la palabra si es palíndroma y entonces escribimos apopa, ¿verdad? Vamos a ver la palabra invertida es apopa, por lo tanto la palabra apopa es palíndroma. ¿Desea continuar? No. Bien. Hasta ahí estamos con lo que serían las cadenas de caracteres. Ahora me gustaría explicarles un poco acerca de las estructuras de datos tipo structs. Los datos de structs, estas estructuras, pues es importante que las conozcamos porque nos dan una gran versatilidad en cuanto a el manejo de los datos. Un struct es un tipo de dato que nosotros mismos definimos como usuarios. Es decir, nosotros construimos un tipo de dato a nuestra medida. Si queremos, por ejemplo, crear un tipo de dato persona, ¿verdad? Podemos decir, la persona tiene nombre, tiene apellido, tiene dirección, tiene teléfono, tiene correo electrónico, y entonces cada uno de esos datos puede ser una variable o un miembro de esa estructura o de ese struct que queremos hacer, ¿verdad? Y entonces, ya teniendo un struct definido, lo podemos encapsular, es decir, lo podemos tener todos los datos en una sola variable, manejarlo como una sola unidad, y con este tipo de struct, pues ya no vamos a tener necesidad de hacer el montón de vectores paralelos, porque en los vectores paralelos estamos relacionando lo que sería la posición con la posición de un vector con la posición de otro vector. Por ejemplo, el nombre con su respectivo salario, ¿verdad? La dirección de correo electrónico de ese empleado, ¿verdad? Con el nombre del empleado. Entonces, aquí ya no es necesario que tengamos el montón de vectores de ese mismo tipo, sino que en una sola variable vamos a tener todos esos datos encapsulados. Veamos entonces un ejemplo, ¿verdad? Cuando definimos nosotros una estructura de datos, todo el grupo se procesa como una sola cosa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si yo creo una estructura que se llama empleado, esta estructura puede contener miembros. Los miembros son los datos que vamos a tener en ella. Entonces vamos a tener nombre, vamos a tener la edad y el salario. Ojo, aquí tenemos, fíjese, una ventaja porque ya no es necesario que tengamos datos, así como en las matrices, que tenemos que tener un solo tipo de dato para todos los valores, o en los vectores igual, sino que acá podemos tener datos de diferentes tipos. Por ejemplo, el nombre es de tipo string, ¿verdad? El nombre es de tipo string, aquí lo han puesto como una cadena de caracteres tipo char de 50 elementos, pero puede ser string. La edad es entero, ¿verdad? Y el salario es un float o un double. Entonces, observe que aquí ya no tenemos límites. Nosotros creamos este tipo de datos a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Entonces, si queremos, le ponemos un dato double, si queremos, le ponemos un float, un entero y un string, o un char o un bool, ¿verdad? Todos los que nosotros querramos. Y
Si hay 2 strings, no hay ningún problema, todos los que queramos. Podemos declararlos en una misma estructura de datos y lo manejamos como una sola unidad. ¿Cómo lo definimos? Vamos a declararlo así. Ponemos la palabra reservada struct y el nombre de cómo queremos que se llame ese tipo de dato. Entonces, aquí estoy diciendo que voy a crear un nuevo tipo de dato que se va a llamar empleado y que ese empleado va a contener estos miembros. Los miembros serían empID, nombre y apellido. Esos nombres de miembros o de variables que le estoy asignando aquí a este nuevo tipo de datos, tiene diferentes tipos de datos. Mire cada uno. El empID es un entero, el nombre es un string y el apellido es un string. Y a todos esos les pongo público para poder accesarlos desde afuera. Si no, no podría hacer acceso del valor del ID del empleado o del nombre del apellido porque no tendría el acceso, ¿verdad? Entonces acá, aquí tenemos la forma en que vamos a declarar un struct y cómo lo vamos a crear. Acuérdense que ahora estamos creando un nuevo tipo de dato. Por lo tanto, ya creamos el tipo de dato que se llama empleado. Mire, es un struct que se llama empleado. Por lo tanto, hoy ya podemos definir que queremos una variable de tipo empleado. Entonces, le vamos a decir empleado, emp, o sea, el tipo de dato y el nombre de la variable. Aquí lo que estamos haciendo es declarando, ¿verdad? Solo con esto, miren, ya tenemos una instrucción. Estamos declarando una variable de tipo empleado que se llama emp, ¿verdad? Y ahora, si queremos instanciar esa variable, o sea, tenemos que crear un nuevo objeto, así como creamos un nuevo array, así vamos a crear una nueva estructura de datos, un nuevo struct. Y este se va a llamar new empleado. O sea, new de este tipo. Cuando nosotros queremos un nuevo vector, le ponemos un nuevo int de tanto, ¿verdad? Entonces aquí igual, como así se llama este se llama empleado, entonces le doy un nuevo empleado y se va a llamar emp. Si yo le digo que imprima, aquí, ojo, estoy haciendo referencia con el punto, estoy haciendo referencia al miembro empID. Aquí no le hemos dado ningún valor, por lo tanto, imprime 0, ¿verdad? Porque es un entero, imprime 0, no tiene nada ahorita. ¿Cómo vamos a referenciarlo? Observe acá. Podemos crear un objeto sin la palabra new. Lo podemos hacer de esta forma. Aquí. ¿Verdad? Empleado emp. Pero aquí no estamos creándolo, ¿verdad? Pero acá, si nosotros le damos write empleado empID, nos da un error, no nos da 0. ¿Por qué? Porque no lo hemos creado todavía, no le hemos puesto la palabra reservada new. Pero si hacemos esto, miren, empID es igual a 1, ahí sí ya estamos asignándole un valor a esa variable específica, por lo tanto ahí ya la estamos forzando a que se cree. Y cuando ya le damos que lo imprima, pues entonces imprime 1. Esta es la forma de hacer referencia a este miembro, empID, de esta variable que se llama emp. Entonces acuérdense que este emp va a tener no solo el empID, sino que va a tener también nombre y va a tener también apellido. Y si yo quiero imprimir el apellido, le voy a poner emp.apellido. Si quiero imprimir el nombre, le voy a poner emp.nombre. Así lo vamos a referenciar. ¿Y cómo le vamos a asignar valores? Esto lo podemos hacer así como usted llena o asigna valores a una variable. Aquí tenemos esto era la declaración de la estructura. Aquí creamos el nuevo, la nueva variable que se llama emp. Y luego, pues, habíamos dicho, ¿verdad? Que si le mandamos a imprimir, imprime 0 porque no tenía nada, pero podemos asignarlo de esta forma. Emp.empID es igual a 1. Emp.nombre es igual a Maritza y emp.apellido es igual a Orellana. De esta forma ya todos los miembros de nuestra variable emp ya tienen un valor.
ya están creados. Y entonces cuando los llamemos a imprimir, va a imprimir cada uno de esos valores. El método constructor. De aquí en adelante ya vamos a estar hablando un poco más de los métodos constructores, porque es cuando instanciamos un nuevo objeto, vamos a utilizar un método constructor. En la estructura empleado, si nosotros no creamos este constructor, este es un constructor, ¿bien? Si no creamos, no programamos este constructor, por defecto él solo deja este otro constructor. O sea que no estamos invocando, no estamos asignando valores directamente a la variable, ¿verdad? O a la estructura, sino que lo vamos a hacer pues ya en la programación. Pero podemos hacer el método constructor en el cual le enviamos los parámetros y él los asigna. Entonces, ¿cómo es esto? Agarramos cada uno de los miembros. Aquí lo estamos mandando como un parámetro, ¿verdad? Entero, string y string. Entero, string y string. Esos nombres que le estamos dando, ¿verdad? O esos parámetros que le estamos enviando, los vamos a asignar a id, que aquí pues lo reconocemos porque estamos dentro de la estructura, va a ser igual al id. Nombre va a ser igual a nom y apellido va a ser igual a API. De tal forma que cuando nosotros allá en el main hagamos esto, mire, por ejemplo, yo le digo que me cree una nueva variable de tipo empleado que se llame em1 y otra que se llame em2, o sea, estoy instanciando dos objetos de la misma clase y le estoy dando esto, miren, new empleado, 1 Maritza Orellana y en el otro new empleado, 2 Rolando Esquivel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos invocando al método constructor que lleva estos parámetros. ¿Ve? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces viene él y asigna en la variable em1 el número 1, el nombre Maritza y Orellana. O sea que el empleado 1 es Maritza Orellana con su correlativo 1 y el empleado 2 es Rolando Esquivel con su correlativo 2. Ya ahí tenemos encapsulada esa información en los dos, en las dos estructuras, ¿verdad? Bien, esta estructura de datos en numeraciones se las dejo a ustedes para que la lean un poco más. Esta presentación ya está publicada en el aula por si lo quieren revisar y nos vamos a quedar ahorita con lo que serían las preguntas y con la asignación de ejercicios. Cuídense, muchas gracias.